Vamos a continuar con esta ya última parte del versículo 40, y es el último video acerca del versículo 40 también. Habíamos llegado a la conclusión en el video anterior de que lo mismo que ocurrió y que dio lugar a que Francia se transforme en el Rey del Sur en 1798, vemos que fue lo mismo que ocurrió en Rusia y que dio lugar a que la Unión Soviética se transforme en el Rey del Sur. Compartían estas características el ateísmo, el jacobinismo, la persecución de cristianos, lo mismo acá, el marxismo también como otro representante del ateísmo. Y algo interesante que quiero compartir con ustedes es que acá Daniel nos habla de un enfrentamiento entre el papado y el Rey del Sur, que en ese entonces era Francia. ¿Será que acá, en este año, también podemos encontrar un enfrentamiento marcado entre el papado y el Rey del Sur, que es la Unión Soviética, encabezada por Rusia? Bueno, es muy interesante la historia porque sabemos, y cualquiera de ustedes puede ir a internet e investigarlo y estudiarlo por sí mismo. En 1917 ocurre lo que se conoce como la aparición de Fátima. Fátima es un lugar de Portugal donde estaban 3 niños y se les aparece la Virgen María. Y en esa aparición ella les revela un secreto a estos niños. Y es muy interesante porque este secreto, ¿sí?, consistía de 3 mensajes diferentes. Y acá vemos una especie de falsificación de parte de Satanás de la manera en que Dios hace las cosas. Porque en este momento, en 1798, lo que llega al pueblo de Dios es el mensaje de los 3 ángeles. Y es interesante porque vemos algo similar, pero ese no es el tema de estudio en este momento, quizá lo podemos ver en otro momento. La Virgen les revela en Fátima a los niños un secreto que consiste en 3 partes. La primera parte, ella les muestra cómo era el infierno y les muestra las almas que sufrían y se quemaban en el infierno. Y los niños se asustaron mucho. Esto también tiene una relación directa con el mensaje del primer ángel, que es temer a Dios, ¿no?, y darle gloria. La segunda parte del secreto consistía en que Fátima les decía que a ellos les era encomendada la tarea de consagrar a Rusia, ¿sí?, al corazón de la Virgen, y que Rusia tenía que convertirse al catolicismo. Y esa era la tarea que se les encomendaba a esos niños. Es muy interesante que está escrito lo que la Virgen les decía a ellos, y ella les decía cosas como que les dijo algo: la guerra pronto terminará. Si vemos, estamos acá en medio de la Primera Guerra Mundial. Y ella les dice: la guerra pronto va a terminar, pero va a haber cosas peores si ustedes no logran convertir a Rusia al catolicismo. Y de hecho la guerra terminó muy poco después. Y dice que Rusia va a perseguir al cristianismo, va a perseguir a la iglesia y va a esparcir sus errores por el mundo. Va a haber mártires. Ustedes tienen que consagrar a Rusia al corazón de María. Esa es la segunda parte del mensaje. Y es muy interesante porque Satanás se encargaría de mandar este mensaje que se hizo tan popular en el catolicismo. De hecho, es el principal mensaje profético de la Iglesia Católica. ¿Por qué Satanás haría eso en 1917? ¿Por qué se estaría previniendo de consagrar a Rusia al catolicismo? Porque él era muy consciente de lo que estaba ocurriendo a través de la revolución bolchevique y de lo que ocurriría en los próximos años. Se veía venir este ateísmo, se veía venir la persecución del cristianismo, tal como ocurrió en los años de la Revolución Francesa. Ahora,
Esto es simplemente para resaltar que el conflicto entre el catolicismo y el rey del sur, que en este caso es Rusia, era muy marcado en ese momento tal como lo fue, en 1798. Varios papas intentaron hacer esta consagración de Rusia. Y la enviada de María, que era una mujer llamada Lucía, ella fue una de las que tuvo esta aparición en 1917, una y otra vez decía que no había sido aceptada la consagración de Rusia. Pasó el tiempo y un papa tras otro fallaba en esta tarea. Mucha gente no le dio importancia, muchos papas le quitaron mucha importancia a esto, hasta que aparece en la historia Juan Pablo II. ¿Qué es lo que pasa con Juan Pablo II? En este año, en 1981, un 13 de mayo, y esta fecha no es casualidad, el 13 de mayo de 1917 fue la aparición de Fátima. El 13 de mayo de 1981, Juan Pablo II recibe un atentado contra su vida. Sufre un atentado contra su vida. Y le disparan 4 tiros a Juan Pablo II en un evento público. Y él sobrevive. Y hay algo muy interesante. Cuando él se está recuperando en el hospital, lo primero que hace cuando despierta es pedir que les alcancen todos los documentos que haya sobre el tercer secreto de Fátima. ¿En qué consistía el tercer secreto de Fátima? Bueno, en 1917, dentro de esas 3 partes que tenía el secreto, la tercera consistía en una visión en la cual un obispo vestido de blanco recibía varios tiros de parte de unas personas. Eso es lo que Satanás le había mostrado a estos niños en 1917. Y cuando Juan Pablo sufre ese atentado donde le disparan 4 veces y casi pierde la vida, él dice, este es el cumplimiento del tercer secreto de Fátima. Necesito hacer lo que Fátima pidió hace muchos años y no lo hice. Necesito consagrar a Rusia al corazón de María. Entonces, después de eso, Juan Pablo II agradece a Fátima por haberle salvado la vida. Según él, fue ella quien desvió las balas para que él no muera en ese atentado. Y él realiza esta consagración de Rusia al corazón de María. Y esta mujer, Lucía, que todavía estaba viva, que era la que había tenido la visión en 1917, declara públicamente que finalmente la consagración había hecho como debía hacerse y que había sido aceptada y que por fin un pontífice había cumplido con el requerimiento de la segunda parte del secreto. Esto es muy interesante para resaltar lo que sucede acá, porque en 1981 comienza una escalada donde el papado se propone derrocar a la Unión Soviética. Y en 1982 lo que tenemos es que por primera vez se reúnen Juan Pablo II y el presidente Ronald Reagan de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede en esta reunión? Bueno, por mucho tiempo fue secreta esa reunión, pero más o menos en el año 90-91 salió a la luz detalles de esa reunión que fueron publicados por la revista Time. Vamos a adjuntar en las notas de este video la tapa de esa revista. Después cualquiera de ustedes podría buscarla y ver qué es lo que se dijo. Yo les voy a comentar algunas cosas. Pero la revista se titulaba La Santa Alianza, ¿sí? Y lo que se cuenta es que en este año, en esa reunión, Juan Pablo II y Ronald Reagan hicieron una alianza en la cual conspiraron para
derrumbar la Unión Soviética, para destruir la Unión Soviética. ¿Cómo lo hicieron? Bien, ¿por qué no vamos al texto bíblico? El texto bíblico nos dice que el rey del norte se levantaría como una tempestad. Se levantaría con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entraría por las tierras e inundaría y pasaría. Todas esas cosas nos dice que sucederían. Entonces, primero, se levantaría como una tempestad y que iba a inundar. Esta es la obra del rey del norte en otras ocasiones también. Cuando vemos, por ejemplo, en el versículo 10 del capítulo 11, dice que los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Había otra declaración similar también, después la pueden buscar. Iba a inundar. Esta inundación se refiere como a algo que va abarcando todo, ¿no? Y acá dice que iba a entrar por las tierras, como una tempestad a inundar las tierras. ¿Cuál es la obra que empezó a hacer Juan Pablo II? Bueno, Juan Pablo II empezó a visitar los países satélites de la Unión Soviética, en especial Polonia, que es de donde él era polaco. Y entonces empezó a organizar un movimiento que se llamaba Movimiento Solidaridad. Entonces el catolicismo empezó a despertarse en todos estos países y empezó a tener impactos políticos en todos estos países. Y entonces todos estos países satélites empezaron a rebelarse contra la Unión Soviética, a rebelarse contra la cabeza que era Rusia. Y entonces empieza a haber conflictos. Y en estos conflictos empiezan a intervenir países musulmanes también. Y entonces el Papa ahora necesita algo más. No alcanza solo con visitar los países y contagiar a la gente y levantar un movimiento. El texto dice que él necesita carros y gente de a caballo y muchas naves. ¿Qué es lo que representa esto? Acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Simplemente, en realidad es medio obvio, pero vamos a leerlo. Dice así: Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes, con caballos y carros, y subió y sitió Samaria y la combatió. ¿Sí? Un ejemplo de que los caballos y los carros representan un poder militar. También en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 5, dice: Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: Yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen detrás de él. Entonces, carros, gente de a caballo, representa poder militar. ¿Tiene el papado poder militar? Sabemos que no tiene. De hecho, un evento interesante es que Stalin, que es un líder, uno de los principales líderes de la Unión Soviética, en un momento alguien le declaró y le dijo: Tené cuidado porque el Papa está revolucionando los países de la Unión Soviética. Y entonces él se rió burlescamente y dijo: ¿Cuántos ejércitos tiene el Papa? Ninguno. Y siguió la conversación. Y eso es así. No tenía ningún ejército. Tenía que conseguirse un ejército. ¿Qué representan las naves en la Biblia? Acompáñenme a Salmos, capítulo 107, versículo 23. Dice así: Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas. Acá Salmos está relacionando las naves con el comercio, con el negocio. Vamos, por ejemplo, a Proverbios 31, versículo 14. Dice: Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Relaciona las naves con el mercader. Y hay otro lugar principal en la Biblia que relaciona las naves con los mercaderes. Vamos a Apocalipsis 18, cuando se habla de la destrucción final de Babilonia. Versículo 19 dice: Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: Ay, ay de la gran ciudad,
en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Esto que estamos haciendo también es parte de la metodología que utilizamos para estudiar la Biblia, ¿sí? Ir a textos bíblicos para que la misma Biblia nos explique qué representan los símbolos. Hay que ser cuidadoso con esto porque no funciona así nomás, porque podríamos terminar afirmando muchas cosas que no serían correctas. Siempre debemos mirar el contexto de las cosas, ¿sí? Pero lo que queremos resaltar es que las naves tienen una relación directa con el poder económico, ¿sí? Los carros y la gente de a caballos es poder militar, las naves es poder económico. Entonces, ¿qué es lo que sucedía en este tiempo? Estos países que querían armar revueltas y rebelarse contra la Unión Soviética necesitaban dinero, necesitaban poder militar. Los países musulmanes que se estaban también incorporando en esta batalla, en esta revuelta, necesitaban también poder militar, necesitaban dinero. ¿Y quién se encarga de proveer armas y dinero? Estados Unidos. Estados Unidos nunca ataca directamente a Rusia, por eso todo esto se llama la Guerra Fría, sino que Estados Unidos provee económicamente y armamentísticamente a todos estos países para que se rebelen con más sustento, digamos, contra la Unión Soviética. Finalmente, hay muchas cosas que hace, empiezan a tratar de sabotear la economía de la Unión Soviética de muchas maneras, pero una de las principales, que es la que quiero resaltar, es que ellos tenían, los países de la Unión Soviética, su principal sustento, su principal fuente de ingreso era la venta de gas y petróleo, ¿sí? Ellos abastecían de gas y petróleo a toda Europa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos controlaban en cierto sentido a Europa porque cualquier cosa, ellos podían cerrar el gas y el petróleo y se armaba un caos. Entonces lo que hace Estados Unidos es busca a otra potencia capaz de competir contra Rusia o contra la Unión Soviética en relación a la venta de petróleo y gas, y encuentra a Arabia Saudita. Entonces subvenciona el petróleo y el gas de Arabia Saudita. ¿Para qué? Para que Arabia Saudita de esta manera venda el petróleo mucho más barato que Rusia. Entonces le dice, yo te subvenciono esto para que vos le vendas a Europa más barato el petróleo y el gas. Lo cual Arabia Saudita realiza, y eso finalmente termina haciendo colapsar la economía de la Unión Soviética porque toda Europa pasa a comprarle a Arabia Saudita en vez de a la Unión Soviética, y entonces termina colapsando la Unión Soviética y cayendo. Eso a grandes rasgos. Pero quiero mostrarles bíblicamente que esto debía ser de esta manera. El papado sin ejércitos, sin poder económico, tiene que conseguir de otro lado esas cosas, porque no tiene propio. Entonces, Daniel 7, versículo 8, nos habla del surgimiento del cuerno pequeño. Y dice que este cuerno pequeño iba a aparecer entre los 10 cuernos que tenía esta bestia terrible y espantosa. Pero dice un detalle, delante de él fueron arrancados 3 cuernos. Y esto es interesante porque una lectura rápida puede decir que este cuerno pequeño destruye a otros 3 para poder surgir. Y si ustedes leen el texto bíblico, van a ver que no es tan así. Van a ver que surge el cuerno pequeño, y una vez que surge delante de él, son arrancados 3. Y este que son arrancados delante de él implica que no lo hace él. Y esta historia es la historia del rey Franco Clodoveo, que en el año 496 después de Cristo se bautiza y ofrece su poder económico y militar al papado para pelear por intereses en común. Y entonces termina destruyendo a estos 3 cuernos, no él solamente, pero él inicia esta conquista de los 3 cuernos, que eran los 3 poderes que impedían al Papa reinar supremo. Vamos a Daniel 8. En Daniel 8, versículo 24, se nos dice lo siguiente. Está hablando del cuerno pequeño y dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza
propia. Causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Otra vez la inspiración nos recalca ese detalle. Y así como estuvimos haciendo al principio comparando Daniel 2, 7, 8 y 11, vamos a Daniel 11. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el papado aparece en la historia a partir del versículo 30 en Daniel 11? Eso es para que si alguno de ustedes quiere hacer un estudio personal de Daniel 11, lo puede ver por su propia cuenta. Pero yo me voy a centrar en el versículo 31. Ya estamos hablando del levantamiento del papado y dice así: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, etc. Se levantan tropas de su parte, porque él no tiene, ¿sí? Se levantan tropas de su parte. El versículo 40 que estamos estudiando dice que este rey se levantará contra el rey del sur con carros y gente de a caballo y muchas naves. Si este rey del norte, acá en el versículo 40, sigue representando al papado, nosotros sabemos que él no cuenta con carros y gente de a caballo y muchas naves. Necesitaba conseguirlas de otro lado. Entonces, finalmente, en 1989, cae el muro de Berlín y cae la Unión Soviética. Y de la misma manera como el Papa Pío VI fue llevado en 1798 cautivo y en 1799 muere en el cautiverio, de la misma manera en 1989 cae la Unión Soviética y en 1991 se firma un acuerdo que deja desintegrada para siempre la Unión Soviética. Esta es la historia del versículo 40. Pueden buscar, hay mucho más información. Estamos tratando de concentrar lo más importante en estos videos. Y vamos a seguir a continuación con el versículo 41 en el próximo video. Espero que hasta aquí puedan estar siguiendo, puedan estar no solo escuchando, sino también personalmente cada uno estudiando lo que estamos presentando para comprobarlo por su propia cuenta.